Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Buen día. ¿Bien usted? Qué bueno, qué bueno. Ok, ¿me pueden ir compartiendo, porfa, el estado de entrevista, bueno, de preguntas para la entrevista, porfa, que me han generado? Nada más el listadito, que fue lo que entregaron, ¿no? En Classroom. ¿Está hablando de la última Sí, entrega ahí lo de, tengo. de cuando subdividimos? De, ajá, cuando hicieron las preguntas, un poquito más específicas, ya para todas las dudas que tenían para hacer esta parte del análisis y establecer los problemas y las oportunidades y los objetivos, ¿va? Ese me lo comparten, profe. Ok, déjame abrir el archivo. Va acá. Ahí está. Ok, a ver. ¿Qué pronunciación? Ah, déjame ver, aquí no me llega. Ajá, como la situación pues no se soluciones para generar con la política de cambios, como llevas a cabo una política de cancelamiento, 15 económico. Ok, esa parte de quiénes se encargan de cotizar los costos de tus servicios, o sea, esa pregunta como que, o sea, como para qué la hicieron, hay que quieren saber. O sea, es como cuánto, o sea, quién cotiza el evento con, no sé, la pareja de novios, ¿no? ¿A quién cotiza el evento con ellos? O cómo ellos establecen el precio de sus eventos, o qué, ¿a qué te refieres en esa parte? Esa pregunta no la entiendo. Si no mal recuerdo, va enfocada a saber si tiene personal para tomar las cotizaciones. No sé si estoy bien enfocado, que la verdad no me acuerdo muy bien. A ver, los demás, si vamos a darnos por ahí la idea o ni idea. ¿Se acuerdan? ¿Cómo por qué hicieron esa pregunta? Sí, creo que era para ver si tenía un equipo de trabajo que se encargara de eso, de Ah, cotizar. ok. Entonces esa pregunta hay que tratar de reestructurarla porque no se entiende, ¿vale? O sea, cuando leo la pregunta, no entiendo exactamente a qué se están refiriendo, ¿no? Pues esa es una. No. Ajá. Es que es exactamente lo mismo, pero lo que quieren se trata de cotizar los costos, luego me preguntan quiénes se encargan de llevar el proceso de agenda del evento, entonces no sería lo mismo. O sea, yo les pregunto, ¿no? Ustedes díganme. ¿No? ¿No es lo mismo? Ok. Y ya son las 18. A ver, platícame. Sí, tal vez sí es lo mismo. Igual podemos hacer una pregunta con esas dos, nada más.
cómo juntarlas. Ok. Ujú. Exacto, porque como les digo, es exactamente lo mismo, ¿no? Mm, ok. ¿Cómo es la organización? Ok. Ujú. Ok, ¿dónde almacena la información de los eventos? Ok, es que por ejemplo la B, ¿cómo registra los eventos y dónde almacena la información de los eventos? Ahí puede ir más o menos de la mano. ¿Quiénes son los encargados del área de trabajo? Ok, ¿y el área de trabajo a qué se refieren con área de trabajo? ¿Mm? Tal vez esa reemplazaría las dos azules, ¿no? La J reemplazaría esas dos, tal vez. No sé, ustedes digan. Bueno, me imagino porque esa como que ya te pregunta de cada área y la F y la J te está preguntando como de cada área. Ok. Sí. Ok. Para con tus invitados. Ok. Ujú. Ok. A ver, ahorita les voy platicando. Bájale tantito. Ujú. Ok. Ok. Ahora, aquí estamos asumiendo que existe un área de recursos humanos, ¿cierto? ¿Sabemos si existe un área de recursos humanos o no? A ver, Sí, si no me recuerden equivoco, aquí. lo mencionaban en el problema. Asesor de recursos humanos. ¿Sí lo mencionó en el problema? ¿Segurísimos? Sí, yo también lo recuerdo. Algo decía de ¿Sí? asesor de recursos humanos. Ok. Ujú. Sí, 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 no pasa nada. Ujú. ¿Cómo llevas el control de los eventos? ¿Cómo se administra la contratación? Ok, ¿para qué nos sirve saber nosotros como empresa cómo Catherine en su empresa administra la contratación? ¿Eso para qué nos sirve? O sea, si nos da esa información, ¿para qué nos sirve? Para saber si podemos poner un sistema más amigable, no que no sea tan rudimentario. Para la contratación. ¿Sabemos cuál es el proceso de contratación o no lo sabemos? No. Ah, ok. Entonces, hay que, hay que ver esta parte. Bueno, ¿qué pasa? ¿Y cómo se administran los equipos de trabajo con nosotros? Ujú. Bueno, ¿qué pasa? Aquí yo necesito, ya las estructuras están un poco mejor, pero necesito que ahora me estructuren, y más la de Catherine, que va a ser la primera. Ujú. Acuérdense que estamos simulando cómo haríamos toda esta primera parte del ciclo de vida de desarrollo de sistemas. Ujú. ¿Cómo haríamos que analizar los problemas? Ujú. Ya tenemos obviamente cierta información de los problemas, no tenemos todo. Para eso estamos estructurando estas preguntas. Dos, tenemos que ver si podemos lograr establecer oportunidades y objetivos. Ujú. Ese también es un punto muy importante, que tratemos de sacar información que sea pertinente exactamente de ese punto. Que sea pertinente para saber si podemos nosotros identificar alguna oportunidad o algún objetivo. Generar, por ejemplo, un sistema que ayude a la contratación, esa sería una oportunidad más allá de un problema, la solución de un problema. Porque obviamente ya tiene su contratación y tiene los horarios y establece horarios, etcétera, ¿no? Y muchos de los problemas vienen precisamente de esta cuestión de que pues la mayoría de los empleados son empleados de medio tiempo. Entonces, más allá de que sea un problema, porque puede que la contratación no sea el problema, ¿no? Sino que no se contrata tal vez suficiente personal. Entonces, esta parte que comentan del sistema que pudiese apoyar la contratación es precisamente este punto que yo les digo. Más allá de ser un problema, puede ser esta una oportunidad, un objetivo, del cual necesitamos información, pues sí, obvio, necesitamos información, pero al final de cuentas vamos a ayudar a eso, ¿no? A tratar de identificar oportunidades y objetivos. Si sabemos cuáles son las oportunidades y los objetivos, si las diferenciamos, ¿cierto? ¿Nos acordamos más o menos? Ni idea. Sí. ¿Sí? Vale. Entonces, hay que, regresense a la parte de Catherine,
Recuerden que la siguiente clase vamos a hacer eso, una emulación, para que después podamos hacer esto un poquito más fácil. Recuerden que el proyecto final va a depender, vamos a hacer de cuenta, bueno, no vamos a hacer de cuenta. Les voy a presentar un cliente que les va a dar un contexto similar al que yo les di de catering, y ustedes van a tener que hacer la mayoría, si no es que casi todo el ciclo de vida de desarrollo de sistemas. Por eso aquí es importante que aprendamos a estructurar las preguntas, que aprendemos a estructurar un guión de preguntas, que aprendemos a hacer todo ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para que al final del semestre ya sea más fácil esto y las preguntas no estén tan, no nos cuesten tanto. O sea, te llevamos que 2 clases con las preguntas. Entonces, ¿para qué? Para que al final ya nada más me cueste una clase, si acaso, estructurar la entrevista para saber todo lo que me hace falta para poder empezar a estructurar el proyecto, ¿no? Entonces, ahora, esas son las preguntas que ustedes le planean hacer a Katherine, ¿sale? Vamos a empezar así de lleno, o sea, ¿qué promedio, en cuántos eventos tienes al mes? ¿Ok? O sería algo útil, en lugar de eso, decirle, miren, nosotros identificamos, hagamos de cuenta que es un cliente, o sea, es un cliente real, entonces no puedo llegar de lleno con las preguntas. Algo que sería útil sería decirle, mira, sabes que nosotros identificamos estas problemáticas. Si consideras que son problemas, no consideras que son problemas. Obviamente, cada problemática la tengo que justificar. Entonces, de acuerdo al contexto que se nos dio de tu empresa, identificamos esta problemática. ¿Por qué? Por esto y por esto. Después, esta problemática, por esto y por esto. Luego, esta problemática tiene 2 subproblemáticas. ¿Por qué? Por esto y por esto y por esto y por esto. ¿Ok? Sí, o sea, y es ir con el cliente. Acuérdense que mucho del trabajo de un analista es ir con el cliente. Es como sí, no, te gusta, no te gusta, tú identificas algo más, algo menos, etc. Después de eso, como, ok, de acuerdo a lo que nosotros identificamos fue esto, ¿tú consideras que exista otro problema? Porque puede que exista otro problema independiente del contexto que se les dio, precisamente por lo mismo. ¿Por qué? Porque eso fue un contexto muy general, y sobre este contexto general, ahora sí nosotros identificamos los problemas. Pero no significa que sean todos. Entonces, acuérdense que estábamos haciendo en las diferentes fases del ciclo de vida de desarrollo de sistemas. Identificar primero problemáticas, oportunidades y objetivos. Con la información que tienen, ya identificaron todas las problemáticas, todas las oportunidades y todos los objetivos. Sí, no. Digamos que no. ¿Por qué? Porque no tenemos todo el contexto de los problemas. Para eso generamos esta primera entrevista. Ahora, algo que también tenemos que tomar en cuenta es que no podemos estar teniendo 1000 entrevistas con el cliente. O no podemos estar teniendo tanta interacción. ¿Por qué? Porque precisamente ya tiene una agenda muy apretada. Ustedes lo vieron, son muchos eventos, son muchas llamadas, mucho todo, ¿no? Entonces no podemos decir al cliente, vamos a tener 7 entrevistas porque a mí se me olvida preguntarte algo. No. Entonces, ¿qué quiero que hagan hoy? Primero que nada, que empiecen a estructurar cómo van a platicar con el cliente. Yo en la siguiente clase que nos veamos, que de hecho va a ser presencial, va a ser eso. Yo voy a llegar de lleno y yo voy a ser el cliente. O sea, ¿cómo van a hablar conmigo? ¿Quién va a hablar? Necesito que seleccionen de su grupo a 3 personas. No porque solamente vayan a hablar ellos, no. Identifiquen a 3 personas. Solamente esas 3 personas. ¿Para qué? Sí, vamos a estar todos juntos en el mismo lugar. No hay problema. Pero estructuren o platiquen, identifiquen esas 3 personas. ¿Para qué? Para que sean las 3 personas que tengan contacto directo con el cliente. Todos vamos a estar en el mismo espacio. Evidentemente es una práctica. Y van a hacer eso. Empezar a platicar conmigo. Es como, ok, mira. Así, literal, Catherine, identificamos esto y esto y esto. Si necesitan proyectar algo, lo proyectamos. Sí, no, identificamos este problema por esto y esto y esto y esto. ¿Tú consideras que sí son problema o no? Como, pues sí. Y por ejemplo, lo que comentan, ya ustedes ya están empezando a identificar oportunidades. Pues podría ser que para que no tuvieses, por ejemplo, problemas en esta parte de las contrataciones, podríamos generar un sistema, pero tienen que saber a ciencia cierta si esta parte de la contratación sí es un problema o no es un problema. Aquí ustedes dicen, pues podremos generar, sí, pero hay que investigar primero si es un problema. Si ustedes me dicen, con la información que tenemos, los dos ya sabemos que es un problema, adelante, se lo presenta, ¿no? El punto es que la siguiente clase hagamos eso, la presentación de los problemas, le expliquemos a la clienta cómo identificamos los problemas y que empecemos a identificar oportunidades y objetivos. Podemos, por ejemplo, no sé, reducir costos con esta parte de que se haga una compra masiva de productos de primera necesidad, ¿no? De productos de materia prima, que en lugar de que Catherine esté comprando, no sé, se hacen pasteles también para el evento, ¿no? Entonces, en lugar de que esté comprando 10 kilos de azúcar, pues mejor que compre costales, ¿no? Entonces, de ahí ya vamos ahorrando costos. ¿Para qué? Para que estos costos empiecen a sufragar, por ejemplo, la necesidad del sistema.
Entonces, aquí es donde empezamos a identificar oportunidades, objetivos. No pasa nada si no identifico todos. ¿Por qué? Porque me sigue faltando mucha información. No significa que con la clienta voy a hablar una vez y ya. No, pero hay que tratar de ser lo más amplio posible para tratar de tener la mayor cantidad. Recordemos que cuando hacemos una entrevista, cuando estamos trabajando con el cliente, las entrevistas se tienen que generar de manera semiestructurada. ¿Por qué? Ustedes ahorita tienen un guión de preguntas. Entonces, este guión de preguntas la van a seguir, sí, de manera estructurada, porque es lo que les decía. ¿Para cuántos? Ok. ¿Quiénes son encargados de la área de trabajo? Entonces, esa pregunta, pues tal vez puede ir al principio y no al final. Por ejemplo, ¿cómo registramos los eventos? Ok, no, pues tantos. ¿Cómo se registran los eventos? No, pues de esta manera. Y ahí es cuando dicen, ¿dónde almacenan la información de los eventos? Agendados. ¿Para qué? Para que lleves el hilo de la conversación. Recuerden que es una persona, o sea, vamos a tener un cliente. Entonces, las preguntas las tengo que estructurar de tal manera que vayan siendo orgánicas. Así como ella me vaya dando información, yo voy obteniendo más información. Si a la mitad de la entrevista se dan cuenta que una pregunta, una respuesta que ya les da cabida para empezar a recuperar más información, pues es una pregunta, improvisamos una pregunta. Para eso van a ser 3 personas. Para que las 3 personas estén al tiro, los demás van a estar anotando, evidentemente, las respuestas que vaya dando la clienta y empezar a obtener más información. Entonces, está bien que vayamos directo al punto, ¿no? ¿Qué quejas tenemos aparte de la atención? Sí, pero primero hay que investigar todo lo demás. Todas las preguntas, las que sean, si tienen que ser 15, 20, todas las preguntas que les ayuden a establecer perfectamente sus problemas. Si les faltan más preguntas, háganlas, no pasa nada. Haz una conversación con un cliente, no pasa absolutamente nada. Si ustedes me dicen, ¿sabes que con la información nosotros ya establecimos puntualmente el problema y lo entendimos de pie a pa? Adelante. Si dicen, ¿sabes qué? La verdad es que no. Entonces hay que reestructurar las preguntas y agregar preguntas. No pasa nada. Igual para el chef, igual para recursos humanos. Si una pregunta dices, no está tan clara, o de aquí siento que me va a faltar más información, pues háganla. Realicen la pregunta sin ningún problema. Las que sean necesarias. Siempre y cuando no nos vayamos a tardar, híjole, más de 30 minutos por entrevista. Tal vez con Catherine sí, unos 40, no hay bronca, ¿ok? Pero hay que conocer cómo funciona esa empresa. Recuerden que también nosotros vimos que cuando estamos en la primera y la segunda fase del ciclo de vida de desarrollo de sistemas, tenemos que conocer que la cultura organizacional y el tipo de estructura organizacional que tiene. Y no le vamos a llegar al cliente y decirle, oye, ¿qué cultura organizacional tienes? No, le tienen que hacer preguntas clave que me ayuden a mí a entender cómo es esa cultura. Por eso hicieron el trabajo de investigar cómo son las culturas organizacionales para que sin ningún problema ustedes investiguen y hagan preguntas puntuales. De 3, 4 preguntas ustedes pueden conocer la estructura. De 3, 4 preguntas ustedes pueden conocer el tipo de cultura que tiene la empresa. Y sobre eso también empezar a estructurar una solución. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo puedo estructurar una solución que sea, por ejemplo, no sé, para un tipo de organización jerárquica, pero al final de cuentas ellos trabajan con otro tipo de organización diferente, con una cultura oriental al producto y no al cliente, tal vez, ¿no? O viceversa, al cliente y no al producto. Entonces hay que tener cuidado en esa cuestión. Hay que hacer preguntas también que me ayuden a obtener esa información para conocer. Recuerden que esta primera fase tenemos que conocer todo el contexto de la organización, todo el contexto. Todo el contexto, toda la cantidad de preguntas que tienen que hacer sin ningún problema. Y hay que también ver cómo preguntamos, porque a veces se les hacemos preguntas de sí y no. Tienes, por ejemplo, hagamos de cuenta que ya me hace una pregunta. ¿Llevas tu registro de eventos? Sí. Y no te dice nada más, ¿no? No te dice sí, porque tú fue lo que preguntaste. ¿Cómo llevas el registro de eventos? Puede que te conteste Catherine por Excel. Ok. Y es como, después tienes que preguntar, no, pues ¿cómo? Pues mira, así, así. ¿Por qué? Porque la pregunta no estuvo bien estructurada. Entonces hay que tener cuidado en cómo estructuramos y qué preguntamos. No podemos hacer preguntas que no queden claras, como la que les comenté. Digo, ¿cómo que quiénes se encargan de qué? O sea, ¿cómo? Entonces, esa de quiénes se encargan de cotizar los costos de los eventos, pues hay que modificarla. Y si me sirve más la G que la F, pues borrar la F y entrar con la G. ¿Va? Entonces, ¿qué van a hacer ahorita? Se van a quedar trabajando, van a hacer esas modificaciones, todos estos puntos, y no van a entregar nada, no pasa nada. De lleno vamos a entrar a la siguiente clase en cuanto yo llegue a hacer la entrevista, ¿vale? A practicar con el cliente. Y así usted va a decir, no van a preguntar nada, o sea, yo voy a ser un cliente, ¿sale?
No van a preguntar absolutamente nada, solamente hacen la entrevista y después digo, mira, te faltó esto y esto y esto. ¿Qué objetivos identificaste de lo que te platiqué? ¿Qué oportunidades? Denme un segundo. Ok. Entonces, si nos vamos entendiendo de cómo va a ser la dinámica de la siguiente clase y si nos vamos entendiendo de qué necesito que modifiquen y qué agreguen, porque están bien las preguntas, muchas de las preguntas están bien, pero está súper puntual. Maestra, se motivó. Sí, perdón. Ok, entonces, si me entienden o tienen alguna duda, porque de lleno vamos a entrar a la práctica. La siguiente clase entramos de llenísimo a la práctica y ya después como de, a ver, esto, o esto no se lo pregunta al cliente, o no hay que llegar con una pregunta tan directa. ¿Por qué? Porque acuérdense que también nosotros no podemos trabajar con tecnicismos. Ajá. En otros grupos eran como tipo, ¿y qué tipo de sistemas ustedes manejan? ¿No? ¿Ustedes manejan algún sistema de administración de empleados o como es demasiado técnico? Ajá. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿a qué se dedica la clienta? La clienta se dedica, tal vez, no sé, estudió para chef. Ajá, entonces, al final de cuentas, si tú le preguntas tecnicismos a la dueña, no te los va a poder contestar, no te va a entender la pregunta. ¿Por qué? Porque no es de nuestra área. Entonces, al final del día no tendría ella por qué conocer los tecnicismos con los que nosotros hablamos. Entonces, acuérdense que es muy importante pensar cómo te va a contestar el cliente. O sea, estas preguntas háganselas ustedes mismos. Como háganle cuenta que no saben nada del área de las tecnologías. ¿No? Pregúntenselo. Si las preguntas que están haciendo las pueden contestar sin saber nada de las tecnologías, sin utilizar tecnicismos, sin utilizar absolutamente nada, adelante, las hacemos. Entonces, no han hecho preguntas de ese tipo, no pasa nada, pero en caso de que las empezaran a estructurar, hay que tener cuidado. Sí, me estoy dando a entender. Alexi, Efra, Fer, Sí, todo bien. ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Nada más, no sé si nos pueda pasar el problema otra vez. El texto. ¿No se lo subí? Creo que no. Al final no. A ver, déjenme ver. Si no, entonces lo subo. Ok. Sí. ¿Y el miércoles en qué salón nos va a tocar? ¿O es el que está en el No horario? sé, chequen su horario, la verdad no me acuerdo, chequen su horario. ¿Es el del horario? No, no. No va a estar. Sí, el horario que les dieron ustedes, ahí tiene que venir en el salón. ¿No? Nadie, nada. Sí, estoy viendo. Sí, creo que sí. El de ¿Sí? la Si no, 7. igual, si no lo encuentran, no hay bronca, o sea, al final de cuentas me mandan un WhatsApp. Es que ahorita tengo que buscar el archivo, pero no hay ningún problema, ¿va? Sí, dice que es el de Mañana, la no 7. mañana, pasado me mandan un mensajito. Hoy no sabemos a dónde ir, ya les digo, ¿vale? Ok. Sí. Bueno. Obviamente traten de traer ustedes su gel antibacterial, traten de traer ustedes, obviamente ahí en la facultad no es el problema, pero pues tráiganse que su spraycito, que sus cosas, acuérdense que el día de hoy pues, ya tenemos mucha gente aquí. Sí se limpian los salones, sí se sanitizan, pero pues no es como que sea cada clase, ¿no? Entonces traten de cuidarse lo más posible. Ahorita ya con las vacunas ya no nos pega feo el COVID, pero pues el punto es que no nos estemos enfermando, ¿no? Y y pues obviamente igual en el transporte público, todo, recuérdense que ya están las corridas de la UAP, ¿sale? Ahí en CU, entonces cheque también los camiones para que sea, pues obviamente el menor contacto posible, ¿no? Entre más nos cuidemos, pues sin ningún problema vamos a poder seguir aquí juntos, ¿va? El material base, chihuahua, lo subí a otro grupo. En material base ya les voy a poner, aquí está, les voy a poner zapatero, ¿qué es?
Ahora, algo muy importante es que necesito que entiendan el contexto de lo que hace. Recuerden, a un punto muy importante, es una cosa es que en el texto nosotros hayamos entendido que obviamente ofrece banquetes, que los meseros, que esto, pero hay que entender cómo funciona 100% la empresa. O sea, catering es una empresa donde vienen y le dicen, ¿sabes qué? Necesito un banquete, pero ya los novios tienen la locación, la decoración, o sea, todo, o catering es de esas empresas en la que se hace todo. O sea, con ellas se eligen las flores, las servilletas, los colores, se eligen, no sé, los centros de mesa, o sea, hay que entender cómo funciona la empresa. Una cosa, es que digamos, pues sí hace banquetes, o sea, sí, pero si le estás diciendo de los meseros, entonces no nada más se encarga de los banquetes, de los meseros, pero si de repente vimos un problema de mesas, sillas, con los hoteles, por ejemplo, en donde se hacen los eventos, significa que ella se encarga desde apartar el hotel, la hacienda, lo que vaya a ser, el salón, hasta contemplar las mesas, las sillas, los cubremanteles, las copas, las cucharas, los tenedores, todo. Entonces, hay que preguntarle también en qué consiste su empresa. Es como que, a ver, ¿qué ofreces? Tú como empresaria, ¿a qué te dedicas? Obviamente, por ejemplo, a eventos. Organización de eventos, ¿cuáles eventos? Todo el evento, de pie a pa. O sea, desde tengo 100 invitados y quiero un menú vegano y quiero que estos, no sé, los niños estén aparte en mesas pequeñas y los adultos en mesas grandes. O sea, desde eso, qué colores, qué flores, que si va a ser los novios, la mesa de los novios, o sea, tienen que entender el contexto de la empresa. Yo que les recomiendo de manera muy personal. Entren a bodas.com, o sea, literal, entren a bodas.com y digan, ingresen y vean todo lo que conlleva un evento. No nada más de una boda, sino de un bautizo, unos 15 años, lo que sea. Para que vean, ok, ¿qué le tengo que preguntar a Katherine? Para que entiendan cuál es el contexto de la empresa. Entonces, ustedes tienen que llegar preparados. No pueden decirle, pues, ¿qué locaciones tienes? Pues de todas. Para allá, obviamente, ella también asume que en teoría, pues, como ella domina el campo, pues tú lo deberías de dominar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros utilizamos tecnicismos con personas que no son técnicas porque crees que lo saben utilizar. Entonces, si le preguntan qué tipo de locaciones tienes, todas. Será fácil decirle, oye, por ejemplo, las locaciones que manejas son desde hoteles, haciendas, salones, jardines. Sí, manejo todo perfecto. Entonces tú ya confirmas información que buscaste de empresas similares que se dedican a lo mismo. Entonces hay que tener cuidado, ¿vale? Tienen que conocer la problemática y el contexto. No los puede agarrar de bajada. No les puede decir, ¿sabes qué? Pues solamente manejo una locación que es locaciones, por ejemplo, rústicas. Y te digan locaciones rústicas y no vas a entender nada. Puede que una locación rústica para ellas en la hacienda. Sí, al final de cuentas no nos podemos ver ignorantes ante el tema independientemente de que no seamos expertos. ¿Por qué? Porque el cliente, en teoría, sabe que ustedes están preparados y capacitados para hacer el análisis y el diseño de sistemas de cualquier problemática, de cualquier empresa. Entonces, no podemos nosotros, como analistas, vernos ignorantes. ¿Ok? Entonces, piensen en esta cuestión, contémplenla, platíquenlo, estructúrenlo juntos. Todavía queda tiempo y tenemos hasta la siguiente clase. Y de lleno yo no conozco nada. Yo voy a llegar y directo voy a hacer el cliente. ¿Vale? ¿Algo más que me quieran comentar? ¿Decir? No, todo claro. Sí, entonces si hay que hacer research, pues hay que hacerlo. ¿Va? ¿Alguien más? ¿Algo más? Fer, Efra. ¿No? No, ¿Todo bien? todo bien. ¿Todo bien al 100? Va que va. Entonces hay que prepararse, elijan quién va a ser la persona que va, las personas que van a estar haciendo la entrevista, ¿vale? Sí, de acuerdo. Ok. Designen, si quieres hablar un poquito, designen quién va a estar, ¿cómo se llama? Designen quién va a estar anotando, si lo van a anotar todos, si van a querer grabar, lo que sea, ¿va? Para que lleguen listos a empezar a hacer las primeras entrevistas con el cliente, ¿vale? Sí, creo que sí. Va que va. Perfecto. Entonces, si no hay dudas, preguntas, comentarios, más nada,
los dejo para que trabajen, todos juntos. No quiero que de la mano me digan, es que esa pregunta no la pusimos y no sabemos cómo es, porque en teoría lo están trabajando de manera grupal. ¿Va que va? Ok, ok. Ok. Perfecto, chicos. Entonces hay que seguir trabajando y nos vemos en la siguiente clase, ¿vale? Sí, Nos vemos. nos vemos el miércoles. Perfecto. Cuídense, chicos. Buen día, bye.